¿no? Pues no me gusta tanto lo del cambio, porque el cambio, cualquiera busca el cambio, nada más depende de qué tipo de cambio, ¿no? Entonces, los capitalistas que también quieren que la comida sea cada vez más barata en su producción, que también es un cambio, ¿no? Entonces también quieren cierta radicalidad de ahí. Entonces, sí, en ese sentido, sí estamos siempre en esta dialéctica, ¿no? De poder cambiar los signos, pero siempre respetando en cierto grado los códigos ya existentes. Y no sé lo que preguntaste, si algo como un código ya preexistente, yo creo que de alguna manera, en algún sentido, como diría Marx, en última instancia diría Marx, en el sentido que algo material, ¿no? Que la comida debe contener ciertas cosas, debe haber algo de grasa, algo de carbohidratos, vitaminas. Esto está más allá de la cuestión cultural, no es algo que podemos nosotros redefinir, decir, no, yo voy a comer sin vitaminas, ¿no? Vamos a morirnos, ¿no? Nos va a dar enfermedades muy graves. Entonces, si hay algo desde la misma materialidad, por lo menos, de la misma presencia física que tenemos, si hay algo prefabricado, y el mismo cuerpo tiene ya, digamos, su sistema de signos, ¿no? Que está también representado por las hormonas y los nervios y todo eso, ¿no? Pero claro, a la vez el cuerpo no es algo eterno, el mismo cuerpo puede cambiar, como dije, el mismo cuerpo ya cuando está en la mamá, ya se está adaptando a un sistema de signos también existiendo culturalmente. Entonces, sí, lo que dije desde el inicio, la pregunta es exactamente dónde exactamente empieza la materialidad y dónde empieza lo social cultural. Esto en verdad no se puede decir con claridad. Y como dije, en el fondo es una sola cosa, y eso creo ser un poco la respuesta. Porque para contestarlo claramente, de otra manera, deberíamos decir, ¿no? Materialmente está definido esto, el otro, y luego el otro ya es libertad, ¿no? Pero esta línea clara no hay. Yo creo porque eso es justo lo típico del ser humano. Yo creo que eso nos distingue del resto del mundo, que esta línea en nosotros no existe, ¿no? Existe mucho menos que los animales y en las piedras, en esta línea entre lo que es efectivamente material e incambiable y lo que no lo es. Yo creo que es justamente lo maravilloso del ser humano, que hemos logrado un proceso histórico muy complejo de desaparecer esta línea de división y de alguna manera humanizar todo y a la vez no, ¿no? Sea parte de natural, a respetar las leyes de la gravedad y todas las leyes naturales y a la vez jugar con ellos lo más que se pueda. Entonces esta capacidad, y eso es lo terrible del capitalismo, ¿no? Marx insiste mucho en este punto. Lo central de lo destructivo del capitalismo ni siquiera es que nos destruye la comida y nos destruye las casas, se hacen las guerras, eso es tremendo, pero peor aún es que destruye la civilización. El capitalismo es un sistema que es anticivilizatorio en ese sentido, que destruye lo específico del humano, del ser humano, de poder, ¿no? Jugar con lo material y lo cultural, no hacerlo como fluido esta línea, eso el capitalismo, al dar toda la importancia al valor, que se valoriza, de repente se pierde otra vez eso. ¿No? Y Marx lo dice un poco con otras palabras, pero creo que tiene la misma idea. El capitalismo es destructivo en lo civilizatorio, es esencialmente anticivilizatorio. Entonces, eso es su problema central. Nos hace unos bárbaros, nos hace unos estúpidos, primitivos, y eso se expresa claramente en la mayoría de los gobernantes que hoy en día tenemos, ¿no? Son unas personas que son de las de menos inteligencia, que últimamente, salvo algunas excepciones, pero si ustedes ven en México, por ejemplo, es que los últimos dos presidentes son personas que no tienen gran inteligencia. Bush, ¿no? Sí se saben, de Bush se decía que ganaba las elecciones porque el contrincante tenía la fama de ser demasiado inteligente. Así tal cual decía la gente en las encuestas. ¿Sí? Entonces, sí me explico. Entonces, yo creo que esa es un poco la respuesta a la pregunta, que esta complejidad que tú estás como preguntando, eso es algo que estamos en vías de perder, ¿no? Esta capacidad de siempre jugar con lo que ya está dado y cuestionar si realmente está dado, pero sin perdernos y pensar que todo es fluido, todo es totalmente sin ninguna redefinición material, ¿no? Esta capacidad de jugar con eso, que el ser humano ha aprendido, creo, en el capitalismo ya no está dado. Entonces esa sería un poco la respuesta. En el capitalismo ya todo está predefinido. De alguna manera ya no tenemos esta libertad. No predefinido, pero no desde algo natural, sino desde la ley del valor. Eso es lo que predefine todo, ¿no? Pero una sociedad más libre sería totalmente diferente. Ahora, yo tengo una lectura un tanto distinta de esa pregunta que haces tú. Pero no sé si distinta, pero yo pienso que esta categoría de libertad que introduce Heidegger un poco de manera muy clara en un momento dado,
en su referencia a la condición humana, la toma Bolívar muy como suya, propia, de manera muy fuerte, y en lo que tiene que ver con la construcción del sentido, él no disocia la construcción del sentido de la construcción de la forma del valor de uso, ¿no es cierto? El sentido está ya implícito en la forma del valor de uso, que es producida por el ser humano con un destino determinado. Es decir, el sentido se traslada desde esa anticipación un poco del satisfactor que va a ser, por ejemplo, una silla, en el proceso productivo, desde el productor al consumidor. El consumidor entiende que hay un sentido en el mensaje implícito del valor de uso, porque lo puede usar y lo puede consumir. Entonces, sin embargo, ese juego es totalmente libre, ¿no? Está predeterminado un poco por las materias primas, y está predeterminado, si quieren ustedes, por las necesidades humanas previsibles o existentes, pero es un proceso entonces libre de construcción de forma. Entonces lo que dice Bolívar es que en un momento dado, o siempre, el sentido se desprende en el lenguaje de esa constitución material del valor de uso, y en el lenguaje un poco adquiere una libertad sin perder la materialidad propia del lenguaje, ¿cierto? El lenguaje tiene un componente de materialidad que es la voz, cuando habla en la relación de significado-significante, de lo que significa el significante. El significante es la voz. ¿Y qué es la voz? Es el aire, dice Bolívar, ¿no? Con toda propiedad. No es más que la modulación del aire, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo formal también sobre la voz, sobre esta materia física que es el aire, a la que le da la forma, a la que se le da forma y en la que se va el sentido. Es una construcción también material. Es esa simbiosis entre lo material y lo espiritual que construye Bolívar, me parece que es ejemplar, me parece que es el fundamento epistemológico realmente de su propuesta antropológica, ¿no? Y por tanto de la crítica a la modernidad capitalista también, de paso, ¿no es cierto? En fin, pero bueno, ese es un... ¿Qué hora es? ¿Alguien sabe la hora? ¿Terminamos? Sí, claro, terminamos, ¿no? Nos vemos mañana para discutir lo del ethos. Un libro de estos de los míos, Marxismo Crítico de México, que ya no tengo ejemplares. Pero en agosto va a venir alguien desde México en avión y podría mandar algunos ejemplares con esta persona. Entonces, en el receso podemos hacer, los que quieran, en un ejemplar todavía, que tal vez a lo mejor alguien tiene una hoja en blanco, y ponemos aquí una lista y se pueden apuntar con su nombre, su correo, y a lo mejor también teléfono. Entonces ahí tratamos de organizar eso. Eran como 2 o 3 personas que me dijeron si hay alguien más lo quiere, se puede apuntar también. Y aquí tengo todavía 2 ejemplares de un libro de Bolívar Echeverría, con el cual ganó el premio Libertador de Venezuela. Los traje de México. Si alguien, esto vale $15, o si alguien no quiere, es que en este no me dan descuento. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, ¿no?, del tema del barroco, que Bolívar ha desarrollado en varios textos. Uno de los más tempranos es este, que es el resultado, se llama Modalidad Mestizaje Cultural Ethos Barroco. Es editado por la UNAM y una editorial mexicana que se llama El Equilibrista. Y Bolívar Echeverría es el compilador, es el resultado de un proyecto de investigación que tuvo en la UNAM por algún tiempo sobre el barroco en América Latina, y él hace también la introducción. Entonces, en parte lo que voy a exponer hoy, en parte me baso en esto y en algunos otros textos de Bolívar Echeverría. Hay un libro de él que se llama La modernidad de lo barroco, de editorial Era, en cual también me baso, y hay un artículo que salió en la revista La Nariz del Diablo, aquí de Quito, en 94 ya, que se llama El ethos barroco, que es, si no me acuerdo mal, un texto muy parecido al que sale en este libro, con algunas variantes. Entonces, partes naturalmente de la del ethos histórico, ¿no? ¿cómo dices?
partes del... Sí, claro, sí. Sí, nada más ahorita quería decir algo sobre los textos. Entonces, sí, claro, entonces la teoría del etos barroco es parte de la teoría del etos histórico. Ya un poco lo había mencionado antes, pero hoy va a ser con más calma, con más tiempo. Entonces, como ya les dije varias veces, Bolívar Echeverría piensa que en la historia humana no solamente podemos distinguir diferentes formas de producción o reproducción económica, sino también podemos distinguir diferentes formas de etos histórico, ¿no? Es etos histórico por eso, porque aparece en la historia y cambia en la historia, no es algo eterno, es algo que más bien que organiza el proceso histórico humano. Y lo importante del etos histórico, como ya les he dicho muchas veces en la concepción de Bolívar Echeverría, es que para él no hay un etos del capitalismo, como es en otros autores, sobre todo, digamos, el primero que dice eso es Max Weber, sino hay diferentes variantes del etos histórico en la forma de reproducción capitalista. Entonces, eso es, digamos, el punto clave de partida. Y no son, eso es importante, no son ordenados en una línea histórica, porque esto Weber también aceptaría, diría, claro, en otra época había otro etos, por supuesto, ¿no? Y también ahorita, incluso hoy en día, puede haber otro etos, no el protestante, el típico, el importante del capitalismo, puede haber otras formas, claro, porque siempre hay regiones atrasadas, ¿no? Entonces, todo el mundo estaría de acuerdo que hay diferentes etos, o ete, como dice Bolívar Echeverría en plural, pero lo importante de él es que estos 4 etos que él construye, y ahorita voy a hablar de cómo hace esta construcción, pero lo importante es que estos 4 etos, o ete más bien, coexisten no porque algunos todavía están ahí como el resto de los viejos tiempos, sino coexisten porque así es la forma de reproducción capitalista. Estructuralmente, por su forma de cómo funciona, produce de alguna manera o provoca que existan estos 4 ete de la modernidad capitalista. ¿No? Es algo, los 4 son esenciales para el entendimiento de la realidad cotidiana del mundo capitalista. Ninguno de los 4 es más importante que el otro para entender eso, y ninguno de ellos es más típicamente capitalista que el otro, o más avanzado, o más típico de un capitalismo avanzado, nada de eso, ¿no? Como es en la mayoría de las teorías que trabajan temas de este tipo. Entonces ese es digamos, uno de los puntos partidas claves, y tiene que ver con lo que vimos ayer, ¿no? Del valor de uso y la teoría de la semiología y los signos de Saussure, donde tampoco hay esta jerarquización, ¿no? Que un lenguaje es más importante que el otro, que uno sea típicamente capitalista el otro. Simplemente sabemos que en la modernidad capitalista existen, no sé, ahorita un tal número de idiomas, ¿no? No sé, algunos cientos, creo que ya no son ni siquiera miles en el mundo, algunos cientos, tal vez algunos miles todavía de idiomas en el mundo, que están en el mundo capitalista, y cada uno de estos idiomas logra adaptarse a organizar en la vida cotidiana el mundo capitalista. Son en general tradiciones más viejas, por supuesto, pero se adaptan, por supuesto, en su funcionamiento a las nuevas necesidades de la sociedad actual. Entonces, algo parecido pasa con los etos, con los ete, que cada uno de ellos también tiene una historia más larga, no nacen en el momento que empieza el capitalismo, pero se adaptan y tienen una forma específica y adquieren la forma concreta como hoy en día los conocemos en el sistema capitalista. Y entonces la construcción, como les mencioné en la primera sesión de introducción, la construcción de los 4 ete parte de un modelo lógico, completamente abstracto, y yo en lo personal pienso que ahí está justamente su fuerza, en esta abstracción, porque es totalmente claro que es una abstracción. No es así que aparentemente Bolívar en la realidad encuentra eso así bonito, 4 diferentes formas y después las retoma la teoría, sino es al revés. El punto de partida es que no es un solo etos, son diferentes, y luego trata de entender qué modelo teórico podría ser adecuado para hacer esta diferenciación, que va a ser siempre de alguna manera, siempre tiene un elemento, digamos, azaroso, ¿no? La realidad siempre es tan, esto no solamente en la teoría de los etos, sino en general aplica esto, la realidad siempre es tan compleja que la sistematización que hacemos de ella, en general no la podemos encontrar tal cual en la realidad misma.
sino por algunas razones logramos construir un modelo teórico, y claro, el mejor modelo teórico siempre es el que más se acerca a esta realidad, por supuesto, ¿no? Pero ningún modelo teórico puede aclamar ser un resultado inmediato de la observación, ¿no? Si alguien dice eso, podemos, por lo menos desde el punto de vista materialista, podemos declararlo siempre un mentiroso, ¿no? Un teórico de mala calidad, porque no reconoce a la autonomía relativa que existe entre teoría y realidad. Hay una autonomía relativa en muchos sentidos, pero un sentido es ese, que la teoría es una construcción, que claro, debe ayudar para hacer una buena teoría a entender la realidad, esa es su función, no es un juego, no es así una cosa que hacemos para divertirnos un rato, sí, por lo menos no la teoría materialista, hay teorías que sí lo hacen como juego, incluso se declaran como tal y son felices con ello, pero las teorías marxistas y materialistas no hacen esto, su afán siempre es entender la realidad material, concreta, objetiva, ¿no? Ese es su afán, sean teorías sociales, sean teorías sobrenaturales, en todos los casos las teorías serias tratan de aportar algo al entendimiento, eso es su afán, pero son algo abstracto, con una construcción humana, abstracta, teórica, conceptual. Entonces, en la cual hay, no tanto en el sentido, Kant diría, nada más lo menciono, aunque los materialistas no coinciden con él, Kant lleva este problema a tal extremo que dice que hay un abismo, ¿no?, entre la idea y la cosa, ¿no? Parte por un problema parecido al que mencioné ahorita, mientras los materialistas, aunque ven un problema, por lo menos los materialistas dialécticos tipo Marx y Bolívar Echeverría, aunque vean un problema también en ese sentido, que las ideas no surgen de manera directa de la realidad, no estarían de acuerdo con Kant que a este abismo dirían que sí hay la tendencia de acercarse cada vez más al objeto y que sí hay en última instancia la posibilidad de llegar al entendimiento de la realidad. No ven este abismo absoluto como lo ven algunos idealistas como Immanuel Kant. No voy a entrar ahorita más en el tema, nomás lo quería mencionar en el sentido, es un tema muy complejo, un tema epistemológico muy complejo, lo mencionamos en el sentido para que quede totalmente claro que la construcción de los 4 ete es una construcción absolutamente teórica, pero con la gran ventaja que sí ayuda mucho a entender la realidad, no es azarosa, pero es una construcción teórica, y el hecho que sean 4 no es algo que encontramos en la realidad, sino es algo que conviene para el entendimiento, ¿no? Incluso ayer fuimos al museo ahí de Osvaldo Guayas a 1000 y me enseñaron ahí el sol de las 4 esquinas, ¿no? Y no sé, se me hizo muy interesante porque yo siempre me preguntaba por qué Bolívar escoge justamente el número 4. Lamentablemente nunca le pregunté, lo hubiera hecho. En parte, ahorita voy a dar una razón lógica, matemática, la había mencionado el primer día, que esa es la razón que él de alguna manera da, pero yo siempre he sospechado que hay algo más, porque eso de los números es muy importante en la filosofía, aunque casi ningún autor habla abiertamente de eso, pero el 2 ha sido muy importante por mucho tiempo, está bien importante en el cristianismo, ¿no? En el 2 por el dualismo, alma y cuerpo, del cual hemos hablado ya bastante, ¿no? El 2 es muy fuerte en la teoría occidental, en el cristianismo, en todas las teorías dualistas siempre está el 2. Luego había muchas teorías del 3, las teorías dialécticas, por ejemplo, ¿no? Dicen no son 2 elementos, son 3, ¿no? Es una simplificación, pero de alguna manera podemos decir esto, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, y este 3 se repite en muchos modelos. En Hegel el 3 es todo el tiempo presente, hasta la estructura, los textos siempre son 3 y 3, y esto retoman muchos autores en esta corriente, y no son cuestiones casuales, esto de los números es realmente central para el entendimiento de muchas teorías. Y en Bolívar, eso es muy interesante, es el 4, por lo menos en esta teoría que es central, y no sé, realmente lamentablemente nunca lo pregunté, y que yo sepa nunca lo dicen en algún texto, pero por lo menos está interesante esta coincidencia, ¿no? Con estas viejas tradiciones que hay aquí, el 4 en este sol cuadrado y los 4 ete. Yo creo que sería muy interesante estudiar esto, si hay una relación ahí o estoy yo nada más inventando eso. Pero bueno, porque esto, no voy a meterme más en eso, pero realmente es interesante. Tengo una colega en México que trabaja culturas del norte de Asia, donde ella también me dijo que el 4 es muy fuerte. Me daba toda una explicación cómo en la misma sociedad tiene siempre una división en 4 grupos, etc. Entonces lo del 4, a diferencia justamente de Occidente, donde esto es otra numeración, entonces eso no va a ser ahorita el tema de la clase, pero nada más lo quiero mencionar como algo interesante,
que sí que vale la pena fijarse en estas cosas, ¿no? Estas numeraciones nunca son casuales. Entonces, pero ahorita en el caso de Bolívar Echeverría, el argumento que él da, porque el número 4 es porque él dice, hay dos distinciones que tenemos que hacer para diferenciar los 4 entes de la modernidad capitalista. Y esto parte del problema básico del capitalismo, de lo cual hemos hablado ayer, la contradicción entre el valor de cambio por un lado y su dinámica, es la dinámica de la valorización del valor que quiere crecer cada vez más por un lado, y la dinámica del valor de uso. Y nada más un comentario sobre lo primero. Dije ahorita que el valor quiere valorizarse al mismo, que es un poco muy ligero, como le dije, en verdad no es tanto que quiere, sino tiene que. ¿No? El valor, si no se valoriza a sí mismo, desaparece. Es algo que Marx analiza en el Capital. En el capitalismo no es tanto que los capitalistas quieran hacer cada vez más ganancias, sino no les queda de otro. Tiene el capital, por ciertas razones, que también es un tema complejo, pero tiene que ver con el proceso de industrialización y el avance tecnológico. Tiene la obligación de aumentar cada año más las ganancias, si no desaparece el sistema. ¿No? Este progresismo del cual he hablado varias veces es puesto esencial del capitalismo. El capitalismo solo puede existir al progresar. Si se detiene, desaparece. Eso tiene que ver con el hecho que por la competencia los capitalistas siempre buscan usar tecnologías más avanzadas para ganar en la competencia al otro, pero este tiene como efecto algo terrible para los capitalistas porque se cambia lo que Marx llama la composición orgánica del capital. Quiere decir, cada vez invierten más en la maquinaria y en relación menos en los trabajadores. Lo que Marx llama el capital variable son los trabajadores, la maquinaria, etcétera, etcétera, es el capital fijo. Y el capital fijo entonces crece en relación a la totalidad, ¿no? Y el capital variable que disminuye, y el problema es que la ganancia, como había mencionado también rápidamente ayer, la ganancia sale, la plusvalía y con ello la ganancia, sale únicamente del ser humano, en la teoría de Marx. No solo el ser humano, no solo la fuerza de trabajo humano tiene la capacidad, como rápidamente traté de decir ayer, de generar más valor de lo que ella misma tiene, esta mercancía, ¿no? Es el caso que hacería el capitalista. Entonces la ganancia sale únicamente de la parte del capital variable, pero que se disminuye continuamente. Entonces el capitalista para tener la misma ganancia en un año que al año anterior necesita tener un capital más grande, ¿no? Porque el porcentaje que genera plusvalía y ganancia es cada vez menor. Entonces de ahí viene el progreso en el capitalismo, es una necesidad. Por esto también Benjamin dice, a lo mejor lo que tenemos que hacer es detener el proceso, porque bien sabe, porque es un buen estudioso de Marx, al momento de detener el sistema, desaparece. El capitalismo no puede detenerse. Solo es como Nueva York, la ciudad que nunca duerme, dice, ¿no? Así es, las ciudades capitalistas nunca deben dormir, porque si duermen, desaparecen como sistema capitalista, por lo menos. Entonces, esto nada más rápido como un comentario. Entonces, el valor no es que quiera valorizarse a sí mismo, aumentar con esto su propia cantidad, sino tiene que hacerlo. No puede mantenerse estable, ¿no? O crece o desaparece, son las dos opciones que tiene. Entonces, por esto, esta dinámica del valor de uso no es algo que podemos, si tenemos buena voluntad, disminuir un poco, porque somos un buen gobierno, somos lindas personas, somos un capitalista buena onda, algo así. Decía, bueno, yo como soy buena persona voy a disminuir un poco mi tasa de ganancia y voy a un poco dar menos importancia al progreso y dirigirme más a la felicidad de las personas, algo así. Eso es imposible. Dentro del sistema capitalista es imposible porque el sistema desaparece, ¿no? Claro, que sería obviamente deseable, desde un punto de vista no cínico, es deseable que este sistema desaparezca mejor hoy que mañana, pero si yo quiero que se mantenga, o si alguien quiere que se mantenga el sistema, tiene que apostar a la lógica del valor, o valor de cambio como única lógica. ¿Sí me explique? No es una decisión que hay, eso es obligatorio si queremos seguir en ese sistema. No es una cuestión de negociación política, damos un poco más importancia al valor de uso que al valor porque somos buenas personas. Eso es simplemente imposible. Es muy importante entender eso, porque de ahí surge que esta diferencia o esta confrontación entre valor de uso y valor o valor de cambio por el otro lado es una contradicción realmente absoluta. No se puede negociar en nada, ¿no? El valor nunca puede aceptar, abrir un espacio al valor de uso de su lógica. No puede. Otra vez, no es cuestión de voluntad política. Es simplemente estructuralmente, lógicamente imposible.
si queremos mantener el sistema capitalista. Entonces, puesto estas dos dinámicas del valor económico y del valor de uso, son dos dinámicas no diferentes, sino diametralmente opuestas. ¿No? La dinámica valor de uso quiere garantizar la buena vida, la buena comida, la buena ropa, etcétera, etcétera, de las personas, de los seres humanos, de los miembros de la sociedad. Y la dinámica del valor quiere o debe nada más pensar en sí misma y aumentarse a sí misma para no desaparecer. Son dos, digamos, dinámicas totalmente diferentes, no tienen nada que ver una con la otra, aunque las dos siempre están presentes en cada una de las mercancías. Es lo que Marx llama el doble carácter de la mercancía. Entonces tenemos esto para Bolívar Echeverría, es la contradicción central del sistema capitalista, es esta, ¿no? Y otra vez es una contradicción insuperable dentro del sistema capitalista, obviamente, ¿no? No hay nada que hacer ahí. Es una contradicción absoluta y es aquella que nos lleva a la destrucción de la naturaleza hoy en día, ¿no? Todo lo que pasa en el Golfo de México, por ejemplo, el hecho que no hace nada seguramente sería posible con una explosión o algo parar este derrame, pero no lo hacen porque sería perder toda la inversión, es muy caro. Esta perforación que hicieron ahí era carísima, no la quieren perder. Prefieren que se destruya el Golfo de México entero por los próximos, no sé, 5.000 años, que perder la inversión que han hecho ahí. Esto, y el gobierno de Estados Unidos es obviamente de acuerdo con esta decisión, ¿no? Porque dicen, la lógica del capitalismo es esta, el valor de cambio siempre es más importante que el valor de uso. Ahí no hay nada que discutir. Porque ponerse en discusión es poner en discusión el sistema capitalista en su totalidad. Esto Obama lo entiende muy bien. Él no puede obligar a la British Petroleum a hacer algo en serio. Sería cuestionar el sistema capitalista en su totalidad. Entonces, obviamente es preferible destruir el Golfo de México, no hay de otro, ¿no? Así de simple son estas, simple, digamos, teóricamente, obviamente en la praxis es algo horrible que está pasando ahí, pero ese es el gran tema de Bolívar Echeverría, ¿no? La destrucción de la naturaleza no es algo discutible, es algo necesario, inevitable, es parte de la estructura misma del sistema capitalista, es su esencia de alguna manera. Y naturaleza en el sentido más amplio, nosotros mismos somos naturaleza en ese sentido, ¿no? La destrucción de nuestros cuerpos que está pasando al envenenarnos con esta comida horrible que tenemos que comer, etcétera, es parte de eso. Todas las enfermedades que están produciendo en nuestros cuerpos con estas cosas raras que nos venden, todo eso es una parte inevitable en el sistema actual. Entonces, esto es muy radical, lo sé, pero esa es la teoría de Bolívar Echeverría, es en el fondo la de Marx. No en el fondo, así está exactamente la posición de Marx, ¿no? Ahí Bolívar es al 100% marxista en este punto, no hay ninguna variación, lo dice tal vez con más claridad que Marx, pero eso es exactamente lo que dice Marx, lo que él aporta viene ahorita en el siguiente paso, ¿no? Pero hay que asumir este primer paso, por esto ayer traté, digamos, en la sesión de ayer algo preparar este argumento, ¿no? Hay esta contradicción y el problema es entonces el capitalismo, la forma de reproducción capitalista, como dice Marx nunca dice capitalismo, pero es más rápido, la forma de reproducción capitalista es algo que hace invivible la vida humana. Esa es en el fondo la tesis de Marx. No es que la dificulta, no es que la hace un poco más fea, sino la hace simplemente invivible. Entonces, pero el problema es que a la vez nosotros que estamos aquí sentados, mientras que no estamos en condiciones, o por lo menos no nos sentimos en condiciones de cambiar eso, de hacerlo vivible, la sociedad al cambiar un sistema económico que es vivible y salir del invivible, al no hacerlo nosotros por razones que deberían analizarse por otros lados, que ahorita tampoco es el tema, ¿no? Que tiene un poco que ver con el fetichismo, etc., pero no es el tema de hoy, al no salirnos del sistema capitalista y mantenernos dentro de él, pero estar viviendo dentro de un sistema que es invivible, estamos obviamente en una contradicción, no solamente económica, lógica, social, sino hasta psicológica o cotidiana, ¿no? ¿Cómo explicamos o cómo viví en esta contradicción? ¿No? Vivo algo que es obvio que es invivible, veo todos esos desastres y a la vez, si estoy totalmente consciente de ello, por enloquecer, ¿no? Si cada día digo, esto no se puede vivir, ¿no? Y hay gente que enloquece, ¿no? Hay gente que se suicida o toma otras decisiones radicales, hay incluso bastantes que lo hacen, pero bueno, eso tampoco es ahorita el tema, pero bueno, sí, hay varios teóricos de izquierda, no he hecho el paso que se han suicidado, porque ya no ha aguantado estas contradicciones, y también otras personas que no eran teóricos,
Pero es un tema muy interesante porque en Alemania, lo voy a mencionar rápidamente, no es así algo asombroso. Se dice que entre los 15 y 30 años la causa principal de muerte en Alemania es el suicidio. No es cualquier cosa, no es así que hacen de repente por ahí algunos, ¿no? El suicidio en los países del llamado primer mundo ya es una de las causas principales de muerte. Y falta todavía la tasa de los casos, digamos, el porcentaje de los casos que son, digamos, suicidios clandestinos, por llamarlo así. Porque como los seguros de vida excluyen el suicidio como una muerte, digamos, aceptable, entonces la gente que tiene un seguro de vida y tiene hijos, algo así en general, muchas veces suicida de manera que no se puede comprobar que es suicidio. Por ejemplo, en Alemania se usa mucho el accidente de coche. Se sabe, hay estudios que más de la mitad de los accidentes de coche mortales son suicidios en Alemania, ¿no? Y estos ni siquiera vienen en estadística que ahorita mencioné. Pero bueno, lo que quiero decir que si hay invivible el sistema capitalista es algo que mucha gente se da cuenta. De ahí viene esta gran tasa de suicidios, sobre todo en los países del llamado primer mundo. Entonces, pero hay otros que no nos queremos suicidar, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y tampoco hacemos, son en realidad tres opciones, ¿no? Suicidarse, que hace mucha gente, hacer una revolución, que lamentablemente hacen pocos, y la tercera es lo de los 4E, ¿no? Que vamos a ver ahorita, que ya estamos haciendo los que estamos aquí sentados, porque me imagino que, bueno, no sé, pero por lo menos en este momento nadie parece revolucionario aquí, por lo menos no es visible, y están todos vivos, entonces qué bueno. Y estamos además, pero ahí estamos entonces, todos, cada uno que estamos sentados aquí, encontramos nuestra manera de vivir con esta contradicción, lo que Bolívar Echeverría llama hacer vivible lo invivible. Ese es el gran tema de los 4E. Los 4E son 4 formas muy diferentes de hacer vivible lo invivible. A un nivel es psicológico, ideológico y también es cotidiano, de los valores de uso que ayer vimos, de la forma de comer, de vestirse, todas esas formas, ¿no?, concretas de la vida económica, social, etcétera, cultural. Entonces, la estructura es la siguiente. Bolívar Echeverría dice, hay entonces dos contradicciones, o más bien dos maneras de reaccionar en esta contradicción, y dos, digamos, líneas de argumentación. Una es, veo o quiero ver o permito a mí mismo ver esta contradicción o simplemente la niego, ¿no? Son dos opciones, ¿no? Veo la contradicción entre valor de uso y valor y que esta vida en el capitalismo es invivible, lo veo o lo niego, ¿no? Lo asumo o lo niego, es una primera distinción. Y la segunda es, me muevo más del lado del valor de uso, considero el valor de uso como importante o considero el valor económico, valor de cambio como importante. Es la segunda. Aquí se puede pintar. Sí, claro. Entonces podemos hacer. ¿Esto se puede subir? Sí, claro. ¿Cómo se hace? Se le empuja. Se empuja. Genial. Entonces, Perdón. como les dije, la teoría es muy bonita porque es un cuadrado, sí, como el sol, ¿no? ¿Cómo va el sol? Así, pone nomás. Sí, no voy a poner. Pero es más, discúlpame, el sol en Bolívar no lo pone obviamente, ¿no? Pero luego no soy pintor, como se dan cuenta, pero entonces hay dos posibilidades, ¿no? Que veo o acepto, no acepto, pero voy a poner veo la contradicción de valor y valor de uso, o no la veo o no la quiero ver. Y la otra es, estoy más del lado del valor de uso, o el más del lado del valor de uso, o valor de cambio. Es que Marx dice valor a secas, por lo menos en alemán, no sé si lo traduzcan bien, valor o valor de uso. Y en verdad arriba sería mejor al revés, pero bueno, sería más bonito ponerlo al revés, me equivoqué un poco. Es que no es tan importante, pero no lo veo, no lo niego, ¿no? Niego también en sentido psicológico, y sí lo veo. Bueno, entonces hay 4 posibles combinaciones, y la primera entonces, ¿no?, está más del lado del valor económico, y negar esta existencia del problema es lo que Bolívar Echeverría llama el ethos realista. Es el más fuerte hoy en día, ¿no? Porque tiene muchas ventajas. Digamos, es el... bueno, ahorita voy a decir porque es una ventaja que tiene. Realista, los 4 tienen nombres de la historia del arte, ¿no? Etos realista, etos clásico, etos romántico, etos barroco.
El realismo piensa también el arte de sí mismo que puede representar la realidad tal cual como es, ¿no? Ese es, en pocas palabras, el arte realista. Y claro, ha sido muy criticado por otras corrientes de arte con el argumento que esto no es posible. Y al creer que yo veo la realidad tal cual como es, ya estoy olvidándome de las contradicciones, de las fisuras en la realidad, de las cosas que no son tan fácilmente visibles, las cosas que parecen ser una cosa pero son otra, ¿no? Todo esto el arte realista no lo puede representar, o por lo menos tiene un gran problema, y algo parecido pasa en el etos realista. Simplemente es incapaz de ver las contradicciones, es incapaz de ver, digamos, las fisuras, las cosas un poco difíciles de percibir, simplemente no las ve. Él dice simplemente como es una obra de arte realista, ¿no? Ese es el obrero, tiene como era el arte del llamado realismo socialista, pero no tiene sus músculos fuertes, su cara decidida, mira hacia el sol que se levanta, tiene una comisión comunista, por supuesto, ¿no? Trabaja duro todo el día, nunca desperdicia sus fuerzas para algo no importante, etcétera, etcétera, ¿no? Cumple con su obligación, así como han sido esos monumentos en los países llamados socialistas, ¿no? No hay ninguna contradicción ahí, todo es perfecto como debe ser. Ese es el arte realista y así es el etos realista. El etos realista simplemente niega que haya cualquier cosa invisible, cualquier cosa contradictoria, cualquier cosa que nos obligaría a reflexionar un poco sobre un problema. ¿No? Todo está claro, todo está visible y a la vez como el valor económico es lo dominante en el capitalismo, es lógico que el etos realista dice, por supuesto, es lo más importante. Si una sociedad tiene una tasa del Producto Bruto Interno alta, es una sociedad feliz, ¿no? Si tiene un baja, es una sociedad infeliz, ¿no? Todo se puede explicar directamente desde el valor, ¿no? Entonces, las estadísticas económicas nos dan directamente una imagen de la situación de felicidad o tristeza de una sociedad. ¿No? Ese es el etos realista y ese etos es bonito en ese sentido porque coincide con las dominantes teorías o llamadas teorías económicas, ¿no? Ideologías, para decirlo más concretamente, o conjuntos de ideas que manejan los capitalistas y sus representantes, ¿no? Es el etos, digamos, que más armónicamente, incluso, entre comillas, se mete al sistema capitalista, pero no es el único por nada. Y a la vez tiene el gran problema, como dije, es seguramente el etos que más suicidios provoca, ¿no? Porque la gente continuamente tiene que negar eso, pero bien lo sienten cada día, ¿no? Por eso dije, esta negación también en sentido psicológico. Es algo que sí está ahí, latente. No digo, tampoco son gentes que no tengan sentidos o una sensualidad, una percepción emotiva, intelectual, etc. La realidad lo tienen, por supuesto, también. Pero les fue enseñado, aprendieron por la enseñanza, por lo mismo del fetiche que vimos. Y al rato voy a decir algo de la teoría de Lukács en relación a esto, pero eso es más al rato. ¿No? Pero tienen por diferentes mecanismos que existen, aprendieron a negar el problema, pero entonces algún día puede explotar, ¿no? Como es cosas que pasan mucho en Estados Unidos, que de repente agarran un arma automática, ¿no? Los alumnos se van al salón donde estaban conviviendo con los otros por semestres y matan a todo el mundo, ¿no? Ese es el etos realista, ¿no? Se reprime todo hasta que explote, ¿no? Pero claro, el etos realista negaría incluso este problema, ¿no? Diría esto, bueno, no pasó porque este tipo tenía un problema cerebral o algo así, ¿no? No es un problema social. Entonces no hay problema simplemente, no hay un problema estructural. Si alguien enloquece, si alguien se suicida, alguien se algo es porque esta persona tiene un problema o genético o le tiene un desequilibrio hormonal, le damos las medicinas, con eso le ponemos en equilibrio, ¿no? Es la típica reacción del etos realista sería esto. Algo va mal, entonces con tal dosis de tal medicina lo ponemos bien, todo es en orden, porque la sociedad funciona perfectamente bien. No podría ser mejor y solo hay detallitos que ajustar. Ese es el etos realista, es el dominante hoy en día, es el que podemos ver normalmente en los periódicos, en los comentaristas de los procesos económicos en la televisión o donde sean, ¿no? Bueno, entonces... Que está muy vinculado, por ejemplo, al tema de la violencia también. El tema de la violencia cotidiana, el sicariato, por ejemplo, se introduce como un comportamiento cotidiano ahora. ¿Qué significa el sicariato? Sí. Bueno, pero mejor sigo y luego entramos en los detalles porque déjenme que siga el esquema porque no, sí, claro. la otra posibilidad es de tampoco ver el problema, pero está más del lado del valor de uso. Eso lo llama Bolívar el etos romántico. Que diría todo está bien,
todo funciona bien, no hay contradicción entre valor, la lógica del valor y la lógica del valor de uso, pero me importa un poco más, no tanto el dinero, las estadísticas, me importan las plantitas, ¿no? Que el osito esté feliz, ¿no? Que el osito panda no debe de morir, etcétera, etcétera, ¿no? Comemos... Y a mí también me gusta, ¿no? Que comemos ensalada, que tenga un sello que es orgánica, etc., ¿no? Entonces, porque comemos bien y todo, entonces ya todo está bien. Y esto pues, se puede hacer un capitalismo verde, ¿no? Un capitalismo buena onda, ¿no? Esto es posible. Esa es la posición de estos románticos. Es una posición muy parecida al arte romántico, ¿no? Que glorifica todo eso del buen salvaje, la naturaleza, que siempre nos va a salvar, ¿no? Ir al bosque me limpia automáticamente el aire, el alma y todo eso, ¿no? Entonces, el etos romántico niega cualquier problema estructural en la sociedad actual, pero darle énfasis a lo físico, al valor de uso, ¿no? Bolívar Echeverría una vez me mencionó que quería hacer un texto, y creo que no lo ha hecho, pero bueno, por lo menos no lo conozco, no lo he publicado, sobre la relación entre etos romántico y el nazismo. ¿No? El nazismo tiene algo de eso. ¿Perdón? Nazi fascinación, se llama el texto ese. ¿Y vincula esto con el etos romántico? Yo tengo solo el borrador. Ah, ¿lo Pero tienes? se llama Dámelo, así. no lo tengo. No está publicado, ¿verdad? No. Ah, entonces dámelo, mira qué interesante, porque sí sabía que él estaba trabajando en esto, pero no conozco el texto. Entonces, en Bolívar, según Bolívar, no hay la idea que también podemos parcialmente el nazismo, su ideología tiene algo de eso, ¿no? El bosque alemán, la sangre alemana, la tierra alemana, ¿no? Desde ahí nos vamos a salvar. Y hay cuerpos malos, ¿no? Como de los judíos, los gitanos, los homosexuales, desde la misma corporalidad son malos, no encajan en este maravilloso sistema, pues no hay otra solución que matarlos. Ya no es un problema social, psicológico, como diría otras teorías, los educamos o algo así, los encerramos un rato y después son mejores. No, los nazis dirían como es algo de la misma cuestión física, la única solución en esta posición, efectivamente, por lo menos si lo radicalizamos en ese sentido, es el genocidio. No es el genocidio porque, digamos, saca de la sociedad aquellos elementos que desde su valor de uso, para decirlo así, desde su corporalidad, no encajan. Bueno, el pequeño problema que tarde o temprano que nadie encaja, ¿no? Los nazis en el fondo eran un proyecto suicida, ¿no? Y no es casual cuando el ejército alemán tiene la posibilidad de retirar 250.000 de soldados que están en Stalingrado porque están a punto de ser acercados. 250.000 soldados, Hitler da la orden de que no se retiren. Dice, si no saben luchar, que se mueran. Así dice Hitler. No le importa. Hitler siempre se pensaba que defiende el pueblo alemán. Eso no es cierto. Hitler es parte de un proyecto asesino que empieza con los judíos, los gitanos, y después con comunistas, homosexuales, etc. Pero el proyecto en el fondo era el suicidio de la humanidad entera. Ese es el proyecto de Hitler. Y claro, Bolívar no diría que todo romanticismo es esto, no, pero hay algo de etos romántico en los nazis, hay también diferentes interpretaciones, por supuesto, pero hay algo de esto. Entonces esta negación del problema del capitalismo por un lado y a la vez la fijación en lo físico, en lo material, como digo, en lo natural. Entonces también los movimientos verdes algo de eso, ¿no? Obviamente no estoy comparándolos con los nazis, pero hay también a veces en muchos... Puede haber de repente un movimiento verde a la vez anticapitalista, en este caso sería diferente. Pero los movimientos verdes no anticapitalistas, y la mayoría son así, tienen también algo de este etos romántico, ¿no? Podemos mejorar el aire, etcétera, sin cambiar el sistema económico, ¿no? El sistema económico en sí mismo no es el problema es como que en una fábrica falta un filtro, ¿no? Ahí falta, no sé, un letrero, por favor no tirar la basura, etcétera, ¿no? Pero arreglamos esto y ya todo está bien. Entonces, dicho de paso, en el Partido Verde Alemán cuando se funda hay muchos ex-nazis, pero bueno, esa no es una otra cuestión. Bastantes que han escuchado que si quiere salvar el bosque, dicen, yo también quiero salvar el bosque alemán, ¿no? Entonces, y hay un problema muy grave cuando se funda el Partido Verde en Alemania por eso, gravísimo, hay unos conflictos fuertísimos entre los ex-68 seguidores, que muchos de ellos van al Partido Verde, como Lutsch, que por ejemplo muy amigo de Bolívar, y de estos ex-nazis, ¿no? Y de repente se encuentran en el mismo partido, hay unos pleitos fuertísimos, pero bueno, es otra cuestión, pero no es casual que se encuentran en el mismo partido, pues, porque sin decir, no estoy para nada comparando los verdes con los nazis, pero hay algún elemento ideológico que es común en ellos, ¿no? Otra vez, no es una comparación en otros términos, pero hay algo ahí. Entonces, en el etos romántico, entonces el tercer etos sería ¿no? Donde sí se ve la contradicción, sí se ve que algo no funciona, no algo, sino lo central no funciona en el sistema capitalista.
pero a la vez sí estoy más orientado hacia el valor, pienso que no hay de otra, tengo que tomar como el punto de referencia el valor, esto lo llama etos clásico. Etos clásico no es como en el teatro griego clásico, donde la gran forma teatral es la tragedia, no es un etos trágico, donde quisiéramos hacer lo mejor, sabemos que así como van las cosas está mal, sé que estoy actuando mal, que estoy mintiendo, no estoy respetando las leyes de los dioses, como Antígones, sí con los Antígones, lo que debería respetar la ley de los dioses, pero a la vez también de la ley del rey del momento, pero están en una contradicción, ¿no? Debería enterrarle a mano según la ley de los dioses, pero la ley el rey del momento lo prohíbe, entonces ese es el clásico teatro griego, la tragedia, el ser humano en la contradicción no encuentra la salida. Pero al final de cuentas debería, dice, bueno, ni modo, ¿no? Entonces al final de cuentas tengo que someterme a lo dominante, que es el etos, el valor económico, ¿no? Entonces lo interesante aquí es, ¿no? Ve la contradicción, sufre, todo el tiempo se siente culpable, etcétera, pero dice, al final de cuentas, ni modo, tengo que someterme a lo existente, ¿no? A las reglas de juego dominante, ni modo. Entonces, soy culpable, sufro, pero y a lo mejor el sufrimiento incluso me purifica un poco, ¿no? Como es en ciertas variantes del protestantismo, pero ni modo. Entonces también, esto existe también en muchos partidos socialdemócratas, esta posición, ¿no? Que dicen, quisiéramos hacer lo mejor, sabemos que es terrible, ¿no? Tanta guerra, tanta hambre, tanta destrucción, quisiéramos tanto hacer lo mejor, pero lamentablemente no se puede, ¿no? Porque el presupuesto no lo permite. Tenemos que, lo que cuenta al final del día es el presupuesto, y si nos falta 1 millón para salvar a algunas personas de la muerte de hambre, es terrible, quisiéramos salvarlos, pero no podemos, ¿no? Pues tenemos que dar la importancia al valor. Eso es lo que elige todo, ni modo, ¿no? Esa es la socialdemocracia en general, actúa de esta manera, ¿no? Siempre con un poco de toque de culpa, pero dicen, al final de cuentas, ni modo. Obama también es un poco así, ¿no? Me gustaría tanto hacerlo más bonito, pero ya ven, ¿no? Mis promesas lamentablemente no las puedo cumplir. Son bonitas, y sé que soy mala persona de no cumplirlas, pero no puedo. No hay condiciones, ¿no? No es esa llamada izquierda reformista, casi siempre actúa así. No es etos clásico, es muy importante también, ¿no? Hay muchos movimientos políticos, claro, pero no son conservadores, digamos, sí reconocen que hay un problema, ¿no? Y por eso dicen el cambio, si se puede, todo eso. Dicen, saben que habría que hacer algo, ¿no? En eso se distinguen de los otros dos etos, pero a la hora no hacen nada, porque dicen que no se puede, o nada relevante. Entonces, el último etos es el etos que interesa mucho a Bolívar Echeverría, el etos barroco, ¿no? Que es como la cuarta variante, que veo la contradicción, pero me voy más del lado del valor de uso. Entonces, quiere decir, diría yo, o diría alguien del etos barroco, sé que el valor de uso es totalmente aplastado, sé que no puedo organizar mi vida según las dinámicas del valor de uso porque esto va en contra de la lógica dominante. Sé que tengo que renunciar a la felicidad, al goce, etc. No me queda otra que renunciar a todo esto, pero no lo voy a hacer. Voy a gozar, voy a hacer pequeñas cosas sabiendo que eso es imposible. Bolívar, una frase muy bonita, dice, a sabiendas que el valor de uso está destruido, incluso por miedo de su destrucción, trato de rescatarlo. Usando los mecanismos que destruyen todo, refuncionándolos, pervirtiéndolos de alguna manera, logro salvar de repente algo. ¿No? Esto, por ejemplo, un ejemplo en México, por lo menos en lo mejor no me meto ahorita en cuestiones de Ecuador porque no las conozco a la vez muy bien, pero un ejemplo podría ser la corrupción, ¿no? Usando toda esta cosa horrenda que es el sistema, ¿no? Toda esta cosa nefasta, y de repente puedo hacer algo, ¿no? Digo, de repente con una mordida logro que el poli no meta en la cárcel a alguien que no debería estar en la cárcel, ¿no? Porque lo acusan de algo que nunca hizo. Entonces uso esta putrefacción del sistema para de repente hacer justicia. Bertolt Brecht escribe mucho de esto, ¿no? Ese escritor alemán que tanto mencioné y que tanto estimaba a Bolívar Echeverría, en varias de sus obras habla de la corrupción, por ejemplo en La Madre Courage, o ¿cómo es en español? La Madre Courage. ¿Sí? Ella hay una escena donde ella tiene un hijo en la cárcel, le va a la cárcel y trata con una mordida a sacar el hijo, una mordida que da el poli, y dice ella, qué bueno que los seres humanos son corruptos, así a veces por lo menos hay justicia. ¿No? Esa es justo sería como la idea del etos romántico, ¿no? Uso las contracciones de sistemas para de repente abrir un pequeño espacio de una mini felicidad.
¿no? De repente garantizar una buena vida, aunque sea por un día, o una noche, o una fiesta, o lo que sea. Entonces, ese es el etos barroco que en espacios escondidos, pequeños, trata de repente, sabiendo que es imposible, trata de repente sí gozar la vida, ¿no? En México también se ven me imagino que esto aquí es parecido, ¿no? A veces la gente más pobre en los pueblos que hacen las mejores fiestas, ¿no? Y tienen los 15 años de sus hijitas, claro, a lo mejor se puede criticar esto, pero lo doy ahorita como ejemplo, no tienen dinero ni para 2 Coca-Colas y hacen una fiesta que dura 3 días. Hacen una fiesta que cualquiera de la clase alta se podría poner envidioso, no sé si se enteraría, ni se enteraría que eso existe, ¿no? Pero entonces hacen fiestas y que se endeudan para 10 años. ¿No? Porque dicen, no puedo pagar la fiesta, pero la pago, ¿no? No tengo cómo hacerlo, pero hay que gozar. Y que esto está en contradicción con la regla del valor, lo sé. Yo sé que es una locura hacerlo, pero lo hago. Yo sé que esto me puede destruir, pero lo hago, ¿no? Esos son etos barrocos, son etos que aparentemente es totalmente loco.